Tenemos la posibilidad de encontrarnos una vez más en un programa donde tenemos la posibilidad de trasladar algunos consejos que están en la palabra de Dios. Pero lo importante que sepas es que esto que nosotros trasladamos, esto que nosotros vamos a hablar en estos próximos minutos, no consiste solamente en palabras. Este evangelio, estas buenas noticias, estas buenas nuevas, tienen que ver con un poder de Dios. Poder de Dios para restaurar lo que está dañado. Poder de Dios para sanar. Poder de Dios para transformar vidas. Y justamente le doy gracias a Dios de estar una vez más junto a mi esposa. Qué bueno que podamos hacer este programa juntos. Sí, poder contar las historias de Jesús, que realmente son maravillosas porque podemos ver el poder de Dios en su vida, en su testimonio y en su camino. Y nosotros como siervos de Dios queremos testificar ese poder, queremos decirte que ese poder está latente, que esos milagros están vigentes hoy. Y bueno, tenemos una historia, ¿no?, para compartir. Sí, tenemos muchas historias. Uno no sabe por dónde empezar cuando abrimos la palabra de Dios, pero qué importante es que veamos algunos pasajes que tienen que ver justamente con esas multiplicaciones, con esos milagros, con esas sanidades que el Señor Jesucristo hacía, porque en este tiempo, en la actualidad, en el presente, el mismo Jesucristo sigue obrando. A través de sus hijos, a través de sus siervos. Y fíjate que lo que me impactaba de Jesús en una parte de la palabra tenía que ver con que Él se compadecía de las multitudes y sanaba a los enfermos. Hoy nos encontramos que hay enfermedades, inclusive causadas por problemas, por angustias, por herencias, por maldiciones, como veníamos hablando. Y qué bueno es conocer de este Jesús. Así como esa mujer que oyó de Jesús, dice la palabra, y ella estaba enferma con flujo de sangre, ¿no?, una enfermedad en la sangre que tiene que ver con herencias nuestras, ¿no? Y dice que esta mujer oyó de Jesús como hoy estás oyendo, como hoy del otro lado estás oyendo de Jesús. Y dice que esta mujer corrió a buscar el milagro. Bueno, eso es muy importante. ¿A dónde podemos correr? Es que esta mujer hizo algo. Ahí está. Había probado de todo. Esto es importante decirlo. Había probado yendo a un lugar, yendo a otro lugar. Había gastado todo lo que tenía. Y mientras vos hablabas acerca de esta mujer, yo pensaba, ¿cuántas personas buscando una respuesta, buscando una sanidad, buscando un terminar con ese problema, cayeron en manos de ya sea brujos, adivinos, hechiceros, personas que les aseguraban tener la respuesta, y no solo no le dieron la respuesta, sino que además les quitaron lo que tenía, ya sea económico, la esperanza, y los terminaron atando por otro lado. Pero esta mujer no se quedó postrada, no se quedó cruzada de brazos, dijo, algo tengo que hacer. Y se enteró que Jesús estaba visitando la ciudad. Como siento que hay personas que están oyendo, y quiero decirte que Jesús, el mismo Jesús que aparece en las Escrituras, es el que está visitando nuestra ciudad. ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? Yo creo que a través de este programa Dios está llamando a muchas personas a despertar y a decir, algo tengo que hacer. Fíjate que es importante acá recalcar que ella oyó de Jesús y ahí se activó su fe.
vos estás del otro lado oyendo y se está activando esa fe para creer en los milagros. Claro que Qué sí. importante. Vamos a hacer algo. Siento que hay personas que están sintonizando, que quieren comunicarse. Aparecen allí al pie de pantalla algunas direcciones de correo, de teléfono. Podés comunicarte con nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte y ya en un instante estamos de vuelta. Y aquí estamos de vuelta desarrollando un tema que tiene que ver no solamente con las palabras que tenemos justamente en la Biblia, sino también con esas acciones que se reflejan en sanidades, en milagros, en liberaciones. Queremos hablar en este día acerca de ese poder maravilloso de nuestro Dios, un poder que no solo fue para el tiempo de la Biblia cuando se escribieron las Escrituras, sino que ese poder está vigente. Dice Dios en su palabra que estas señales seguirán a quienes, a los que oyen, no, a los que hacen, no, a los que creen. Por eso es importante que creas. Como estábamos hablando antes del corte acerca de esta mujer que durante tanto tiempo estuvo enferma, sin embargo esta mujer fue capaz de creerle a Jesús y por eso se acercó. Así que vamos a seguir hablando un poco más de esta historia. Sí, vos fíjate que la palabra dice que hacía 12 años que estaba enferma y ese número es figura de gobierno. Es decir, esta enfermedad gobernaba su vida, la había vencido, la había derrotado, ya no tenía esperanza, como mucha gente, ¿no? que a veces está enferma y no encuentra solución a su problema. Y como decíamos, esta mujer oyó hablar de Jesús. Y lo que me impactaba es que el oír tiene que ver con la fe, con accionar con la fe, porque fíjate que Romanos 10, 14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, la fe se acciona cuando oís la palabra. Bueno, esta mujer oyó que Jesús estaba visitando la ciudad. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue al encuentro. Accionó justamente, como estás diciendo, la fe. Es que es importante eso. Sí. ¿Y por qué digo que es importante? Porque hay personas que puede ser que por un diagnóstico que te dieron, tal vez tenés dolencias, estás atravesando una enfermedad y la falta de fe te lleva a apagarte, a esconderte. Esta mujer estaba en una actitud prácticamente de ocultamiento. Hay personas que están o viven escondidas. Me toca visitar algunos hogares donde uno ve todo apagado, las persianas o las cortinas, todo tapado, porque están bajo una influencia de opresión y esa opresión se traduce con el tiempo en depresión y uno termina aislándose, escondiéndose. Pero quiero decirte que Dios no te ha llenado de opresión, ni de depresión, ni de enfermedades. Dice la palabra de Dios que Él, los pensamientos que tiene para nosotros son pensamientos de bien.
Dios no te ha creado para que andes dando lástima por ahí, para que andes pidiendo limosna. Dios te ha dado de su trigo, de su mosto, de su aceite. Y siento que en esta hora Dios les está hablando a personas que necesitan salir del escondite. Personas que están camufladas, ocultas o escondidas por temor, por depresión, por una noticia que te dieron. Es más, recuerdo en el Cantar de los Cantares una palabra que dice: paloma mía, es Dios hablándole a sus hijos, salí de tu escondite, de allí de donde estás acomodado, de donde te estás ocultando, porque Dios quiere oír nuestra voz. El aspecto de nosotros cuando venimos al encuentro de Dios, para Dios es hermoso. Y esta mujer que vivía presa de una enfermedad, que vivía en la oscuridad, vivía escondida, cuando oyó que Jesús estaba visitando la ciudad, se levantó y fue al encuentro con todo lo que eso implicaba. Sí, yo creo que, esta mujer estaba desesperada. Hay mucha gente en desesperación que va a buscar a los médicos y esperan ese milagro. Cuando recuerdo mi hermana estaba internada grave, llegaron a una instancia, los médicos hicieron una junta médica en una clínica de las más importantes de Argentina, la Clínica de los Arcos, y cuando ya no había ninguna esperanza, citaron a su esposo, hicieron una junta médica, recuerdo, yo estaba ahí, y le dijeron: mira, lo que queda es un milagro, un milagro. Su esposo, enojado, dijo: ¿cómo ustedes me dicen a mí un milagro, cuando son ustedes los que tienen que resolverme el problema? Entonces, qué importante, ¿no?, que oír de Jesús cuando nosotros estamos desesperados, angustiados. Yo pude ver el milagro en la vida de mi hermana al reconocer que hay un Dios de poder que nos ama, que nos está buscando, nos está llamando. La palabra de Dios dice que Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, dice la palabra. Por eso, si estás en esa condición de angustia, de desesperación, estás oyendo hoy de Jesús. Se está activando la fe de Dios en tu vida. Qué importante poder orar por esas necesidades, ¿no? Claro que sí. Luego vamos a orar. A veces lo que cuesta es definitivamente poner la confianza en Dios. Yo entiendo que hay personas que en la necesidad, en la enfermedad, en la urgencia, en el problema, es como que se toman de la primera soga que encuentran. Pero hay una realidad, lo que estamos hablando desde aquí, lo que te estamos aconsejando y de alguna manera haciendo un llamado a que tengas cuidado. Entendemos que en un estado de gravedad uno lo que necesita es una respuesta, pero te estamos ofreciendo la mejor respuesta. Te estamos hablando de aquel que por un lado vino a deshacer las obras del diablo, pero también vino a sanar, vino a bendecir, vino a restaurar y también vino a salvar. Todos, absolutamente todos, necesitamos tomarnos de la salvación que Dios ha venido a darnos. Nos queda un bloque más. Vamos a ir nuevamente a una pausa. Quiero decirles a aquellas personas que sientan dejarnos un motivo de oración. Puedo sentir en mi espíritu que hay personas que están atravesando por una necesidad. Es más, siento que hay personas que no están pasando una necesidad individual, sino que sienten la carga por un familiar.
quizá una madre que está angustiada porque su hijo está en cualquier cosa, tal vez un esposo porque tiene a su esposa internada con algún diagnóstico. Siento cargas en personas no por sí mismas, sino por alguien cercano. Quiero decirte que Dios es poderoso. Este evangelio, estas palabras que estamos compartiendo, no son solo palabras, aunque parezca redundante. Esto es poder de Dios para todo aquel que es capaz de creer. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo. Luego en un instante vamos a hacer una oración y ahora enseguida estamos de regreso. Estamos hablando las verdades justamente de la palabra de Dios y dentro de esas verdades resaltando
esa faceta de milagros, de sanidades del Señor Jesucristo en la actualidad, de la misma manera que Él lo hizo con tantas personas que se acercaban, que llegaban a Él. Incluso en muchas ocasiones el Señor Jesús miraba a las multitudes y se compadecía de ellos. Sí. Pero en esta ocasión que estamos viendo hoy, Él fue pasó. distinto. Exacto. Fíjate que yo podía ver esto, una actitud de humillación de esta mujer, una actitud humilde, una actitud de necesidad. Necesitamos esa actitud. En este caso, esta mujer estaba desesperada. Y por otro lado, veía que le costó llegar a Jesús, que entre los discípulos y las multitudes, ella no podía llegar a Jesús. Y eso me habla de que hay gente que le cuesta llegar a Jesús. Y hoy que podemos compartir este tiempo, Dios te está dando la oportunidad para venir a buscar tu milagro. Claro que sí. ¿Sí? Sí, a veces hay obstáculos, hay personas que tienen prejuicios porque incluso, como me han dicho algunos, en ese lugar te sacan la plata, en ese lugar son místicos. Fíjate que en una ocasión Jesús también visitaba otra ciudad llamada Jericó, y había un varón llamado Zaqueo que quería saber de Jesús, lo quería ver a Jesús. Sin embargo, relacionándolo con lo que vos decías, la multitud no le permitía ver a Jesús. Hay ocasiones donde hay actitudes, sí, malos testimonios de hijos de Dios, sí, actitudes que hacen que las personas terminen lejos de Dios por causa de los errores de los hombres. Quiero decirte algo, Dios no tiene nada que ver con los errores, con las metidas de pata, con los malos testimonios de las personas. Pero volviendo a esta historia, esta mujer se levantó. Esta mujer de alguna manera fue capaz de depositar su confianza y su vida en Jesucristo que estaba pasando por allí. Sí, entiendo que la obra salvadora no es de hombres y que tiene que ver con el mismo Espíritu de Dios operando. Este es un tiempo donde Dios, su presencia, está muy cerca nuestro, está operando. Esa presencia es la que está hablando a las vidas, a los corazones. Nosotros solo somos instrumentos, pero hay un poder sobrenatural a través de ese Espíritu de Dios que quiere operar el milagro. Entonces, qué importante que corras. ¿A dónde? A un lugar donde se predique la palabra de Dios, a una iglesia cristiana. Tenés que venir y venir a buscar, como esta mujer vino a buscar a Jesús, vino a buscar la palabra de Dios, vino a oír la palabra. Esto es una figura, pero Dios está operando hoy de la misma manera. Dice la palabra que el Señor se dio vuelta, vio a la mujer. Dios hoy está mirándote. Dios está mirando a la audiencia que está del otro lado. Nosotros quizás no sabemos cuál es tu necesidad, pero Jesús está mirándote. Conoce tu necesidad. Y mira lo que le dijo. Ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Qué maravilloso es cuando vemos personas sanadas como esta mujer. Yo creo que es una experiencia, trasciende el gozo. Cuando vemos las almas que llegan, por ejemplo, a la casa del Señor, enfermas, angustiadas, con problemas económicos, con problemas familiares. Claro que no todos los tiempos son iguales. En algunos casos, Dios es como que inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, produce el milagro, hace el cambio. Hay otros casos, porque en definitiva los tiempos los maneja Dios,
Y yo creo que hay casos donde Dios se demora porque está tratando de una manera especial con esa vida, con esa alma. Hay ocasiones donde Dios mismo no produce una sanidad física en el momento, pero está produciendo una sanidad espiritual y una sanidad en el alma, como tantas personas necesitan. Pero desde aquí lo que te estamos diciendo es: acércate a Dios. Deposita. Mira, yo te aseguro que cuando uno le da a Dios, Dios te lo devuelve bendecido. Cuando hablo de depositar, no se asusten, algunos estarán pensando cuánto dinero tengo que depositar. Deposita tu vida en las manos de Dios. Sí. Un día Abraham, Dios le había pedido a su hijo Isaac, y yo me imagino todo ese cuadro, esa situación. Los padres que están del otro lado entenderán lo que debe ser atravesar una situación así. Sin embargo, este varón iba a ofrecer a Isaac ahí en ese monte llamado Moriah. Sin embargo, cuando Dios vio la actitud, Dios frenó la mano de Abraham y le devolvió a su hijo Isaac, y se lo devolvió bendecido. Nosotros a veces tenemos temor si le vamos a dar algo a Dios. Me voy a quedar sin esto, me voy a quedar sin lo otro, como si Dios fuera un Dios que necesita de nosotros. En realidad, cuando Dios te pide algo, es para bendecirte. Un día Jesús le pidió la barca a Pedro. Pedro se la dio, el Señor la usó como plataforma para evangelizar, como púlpito. ¿Y sabes cómo se la devolvió? Llena de peces. Pedro no entendía nada, pero en realidad Pedro sí entendió algo. Por más llena de peces, Pedro era pescador. Sin embargo, se postró, cayó de rodillas y dijo: Señor, ahora entiendo que soy pecador. ¿Cómo puede ser que tú, estoy parafraseándolo, estés en mi barca con lo que yo soy? De la misma manera, Dios se está acercando a tu vida. Si sos capaz de entregarle tu vida a Dios, por más problemas, por más enfermedad, por más circunstancia que estés atravesando, yo te aseguro que Dios tiene la capacidad de transformarla, de restaurarla y devolverte esa vida en bendición. Sé que el tiempo nos está alcanzando, pero no quiero terminar sin que hagamos una oración por las personas que nos están oyendo, las personas que nos están viendo. Comenzamos hablando de esta mujer. Estaba atravesando una situación muy delicada. La ciencia la había desahuciado. No estoy diciendo que está mal acercarnos a la ciencia, consultar con los médicos, pero llega un momento, como decía mi esposa, que la medicina llega hasta un lugar. ¿Con cuántos médicos hablamos? Incluso en la misma congregación, que ellos saben que pueden llegar hasta un lugar. Porque estamos hablando de un Dios que trasciende las leyes naturales, que no le cuesta nada llegar allí donde estás, en la enfermedad que sea, y sanarte. Por eso siento que hagamos ahora una oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos presentarnos delante de ti, presentar a las personas que en esta hora están sintonizando y que son capaces de acercarse a ti, de confiar en ti. Yo te ruego por esa persona que está postrada, no solo físicamente, que está postrada mentalmente, espiritualmente, porque estuvo probando por tantas alternativas, tantos caminos, y cada vez se dio cuenta que le iba peor. Señor, te ruego que la alcances allí donde está, que comiences a operar como solo tú lo sabes hacer, de adentro hacia afuera, lo más profundo de su ser, en su espíritu, en su alma, para que luego ese toque tuyo se vea reflejado en lo externo, en el cuerpo y en los que lo rodean. Yo te doy gracias, Señor, suelto esta palabra de bendición, te creemos a ti y declaramos que en el nombre de Jesucristo, aquellas personas que realmente confían en Dios reciben el milagro y la sanidad del Señor Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén.
Hemos llegado al final, tenemos que despedirnos. Sí. Nos veremos en el próximo bloque o en el próximo programa. Y aquellos que quieran comunicarse con nosotros, algunas de las direcciones que aparecen en pantalla pueden hacerlo y esperamos pronto volver a encontrarnos